las calles de un pueblo de tierra y amor, tallan que tallan sus manos entre los mates cebados, un simple quebracho que espera ser Dios. ¡Qué dichoso árbol! Él es curita de un pueblo derramando amor. Él es sotana, él es viento, él es bandera de encuentro que juntos flamean hacia el Redentor. ¡Qué amigo que tengo! Camina zapato de encuentro con la cruz que ilumina tu pecho. San Francisco, solano en tu cuerpo, violinero viejo. Camina llamando a María, pa' que teja tu santa armonía, que en tus rezos tú sigas creciendo, hombre del silencio. Una nueva edición de nuestro programa Zapato de Encuentro, el zapato del misionero, siempre cuando no está la iglesia en el centro, porque representa a Cristo, todo cae, ¿no es cierto? Todo cae. Y la iglesia tiene sus defectos también, y en esta época más, digamos así. Por eso en la Argentina está caída, está todo caído, porque el sacerdocio también está en crisis, ¿no? Y la iglesia siempre será el alma de nuestra patria, ¿no? Bueno, el programa de hoy vamos a hablar nada menos que de este tema tan importante, ¿no? El papel de la iglesia en la independencia argentina. El programa de Zapato de Encuentro, Radio FM Creación, 97.7 de La Plata, Radio Morenita del Valle, de Tucumán, el Padre Aput, Concepción del Tucumán, Radio FM Latina. Bueno, vamos a hablar de los congresistas, especialmente de los sacerdotes, no del tema complicadísimo del Congreso en sí, sino de los sacerdotes que participaron y firmaron en el Congreso, que fueron 11, ya nos va a hablar un poquito Lidia de ese tema, ¿no? Ahora sí la ponemos a Lidia, porque es un tema sumamente importante. El 40% de los congresistas eran sacerdotes, frailes, sacerdotes diocesanos, en fin, a teólogos, abogados, y habían en total 17 sacerdotes, de los 11, solamente 11 firmaron. Bueno, ahora sí la ponemos a Lidia para que también ella la presento de nuevo en este programa, como siempre. Parece que desapareció Lidia. No la tenemos. A ver. Ahí ingresó nuevamente Lidia, menos mal. Ahora sí. Siempre es común que siempre tengamos problemas. Ahora sí. Vamos, Lidia. Hola. Sí, la escucho perfectamente, Lidia. Bueno, buen día, Lidia. Buenos días. Buen día. Tuve que salir porque no escuchaba nada. Bueno, perfecto, no sea problema. Bueno. No importa, la presentación fue muy cortita. Sí, simplemente que dije que el 40% de los eran clérigos, sacerdotes que participaron, o sea, la Argentina siempre tiene que, en ese tiempo el pueblo le daba una importancia sumamente grande a la participación de los sacerdotes. Decía que el centro, siempre el alma, tiene que ser de la iglesia, aunque la iglesia ahora está en crisis, por eso está caída, no la iglesia, sino más bien, los sacerdotes, el sacerdocio está en crisis, y por eso está caída la Argentina, porque ayer hablé de los 3 munus, de los 3 oficios del sacerdote, que es enseñar, entre otros. El padre Parrado
Un día una periodista le pregunta, no sé si lo conocían, al padre Parrado, un tucumano muy bueno que falleció ya, un sacerdote. Padre, ¿usted qué opina? Creo que era del divorcio. ¿Qué opina usted del divorcio? Le dice la periodista. Y él dice, mire señorita, la iglesia no opina, la iglesia enseña. Porque Claro. enseña, porque la iglesia está para enseñar, y no lo del cura personal, porque eso nos sería traicionar los munus, o sea, los oficios del sacerdote, sino que enseña la doctrina de Cristo. Bueno, por eso la centralidad de la iglesia, aún con todos los defectos de algunos, siempre es necesario para que nuestra patria no decaiga. Bueno, usted quería nombrar un poco a los No, antes no, de no, entrevistarlos. para iniciar quería decir Perfecto. que la influencia de la Iglesia en el Congreso de Tucumán fue muy importante. Hay que pensar que viajaban, ¿no? Para llegar hasta Tucumán, no había caminos, iban en carretas, fue un esfuerzo enorme, hicieron todos los congresales y sobre todo los religiosos, ¿no? Porque además eran caminos peligrosos, no había 40 días. ¿Cuántos días echaban en llegar? 30 días. 25 a 30 días demoraban en llegar. Y Y además se la, confesaban y pedían la indulgencia plenaria por si exacto, morirían, porque habían ladrones, habían fieras salvajes. sí, tal cual. Y además, eh, cuando inician las sesiones el 24 de marzo, van al, van al, al templo de San Francisco en Tucumán, imploran, el día antes, imploran la asistencia del Espíritu Santo. Ah, qué Para los bien. y al otro día, eso empezó el 24 de marzo, el Sí, sí. 25 fiesta de Asunción, la, de de la la, de la, Anunciación. de la Anunciación del Señor, Sí, tal cual. hicieron una misa y Siempre la todos, misa, claro. o sea que fue O muy sea que importante. eran todos católicos, ¿no es cierto? Y bueno, dice José María Rosa que el Congreso de Tucumán fue esencialmente patriótico y católico. Así lo define, Exactamente. patriótico y católico. Y además Eh, eran uno con España y no se entendía España sin la catolicidad, por supuesto. exacto, dice que no se podía ser español si no se era católico. Y ellos, el juramento que hicieron es, juráis a Dios nuestro Señor y prometéis a la patria consagrar y defender la religión católica, apostólica y romana. Ese era el juramento. Qué bueno, Fíjese, qué fijémonos que maravilla. ahora juran, no sé, por el perro por poco, ¿no? Nuestros Sí, diputados. Hemos, sí, tal- estamos a años luz de lo que fue aquel congreso, ¿no? perfecto, Eh, perfecto. Bueno, eh, ¿Usted quiere que no, nombre espere. alguno a los Sí, sí, sacerdotes? nómbrelo sí brevemente porque tenemos a unos destacados amigos y destacados panelistas, podríamos decir, el señor Aldo de Bueno, Castro bueno, Paz y bueno, Luis Roldán. sí. Pero primero Fue muy, nómbrelo brevemente, fue muy por favor. importante Fray Sí, sí. Justo Santa María de Oro. Fue muy importante en el Congreso. Pedro Miguel Araos, José Ignacio Tames, Antonio Sáenz, Todos Fray sacerdotes, ¿no? Sí, Cayetano, ¿eh? todos sacerdotes. Está ahí nombrando a todos que eran sacerdotes y clérigos. Sí, Fray sí. Cayetano Rodríguez fue muy importante porque él también participó redactó las actas de la Asamblea del año 13. Sí, Eh, sí. este sacerdote, Fray Cayetano José Rodríguez. Pedro Ignacio de Castro Barros, que era riojano. José Andrés Pacheco de Melo, Manuel Antonio Acevedo y Torino, toda gente ilustre, ¿eh? Todos ilustren, todos doctores, muchos de ellos doctores en teología. José Ignacio Colombres, Pedro Francisco Iriarte, Uriarte. Mariano Sánchez de Sí. Loria, Miguel Calixto del Corro, eh, que es del Corro, ese es el número 12, pero por eso no lo nombran muchos, porque ese día, el 9 de julio, estaba ausente, porque estaba auxiliando
a Artigas, que estaba con un problema. Así que estos son los Perfecto. 11 que firmaron el acta. Bien, perfecto, Lidia, gracias. Bueno, ahora vamos a darle participación y después al final vamos a hacer una apuesta en común. Pero ahora le vamos a presentarlos a nuestros amigos. El señor Aldo de Castro Paz, miembro del número, ahí lo ponemos primeramente para que lo vean. Miembro, ¿cómo le va, don Aldo de Castro Paz? ¿Tanto tiempo? Desde esa vez que hablamos de la mama de San Antonio de Paz y Figueroa, la mama Antula. Sí. Bueno, el señor Aldo de Castro Paz es miembro de número de la Junta de Historia Eclesiástica del Arzobispado de Buenos Aires. Y nos va a contar algunas cosas desde su punto, bueno, no me gusta hablar tanto del punto de vista, sino de las cosas objetivas, ¿no? Mejor, porque hoy con los puntos de vista, hasta la verdad se hace dudable, ¿no es cierto? Bueno, ahora Así sí. es. Y también el señor, ahora lo presentamos, el señor Luis Roldán. ¿Cómo le va, don Luis? Bueno, buenos días, padre, ¿cómo le va? Muy bien. Saludo al resto de los compañeros de la tertulia. Acá lo nombra el señor Luis Roldán, que además él es profesor del pensamiento jurídico político de la Universidad Católica Argentina. Así que bueno, tenemos compañeros, ahora gente que nos va a acompañar en esta disertación o en esta puesta en común de mucho saber. Así que, y el señor profesor Enrique Pizarro, historiador, también va a estar de alguna forma presente. Él está enfermo, desgraciadamente, pero me ha mandado un escrito que después voy a leer también, para que sea más o menos en común. Podemos hablar más o menos, si les parece, unos 10 minutos cada uno, más o menos, y después, entre todos, hacemos, repito de nuevo, una apuesta en común. Ahora sí, empezamos con el señor, si le parece, don Aldo de Castro Paz. Ahí está. Ahora sí, Aldo. Bueno, buenos días. El tema de la Iglesia y la Declaración de la Independencia es de fundamental importancia, toda vez que la presencia del Evangelio siempre ha estado oficialmente, salvo excepciones, en el desarrollo de la historia argentina. Pero como julio implica un mayo previo, podemos decir que no hay julio sin mayo, porque mayo... ¿No se escucha? ¿No se escucha? No se escucha bien, o sea, se escucha, sí, pero se escucha con un ronroneo así raro. No sé qué será, si tiene algo en el micrófono usted ahí. No. Ah, bueno, sigamos entonces. Perdón, vamos nomás. Decía que la presencia de la Iglesia es fundamental y está como implícita en el desarrollo de los puntos fundamentales de la historia en la República Argentina y fundamentalmente desde la época de la colonia. O sea que, de acuerdo a los dictámenes de doña Isabel la Católica, reina de España y de Indias, como se decía en su momento, coincidían la fe, la misma fe, y la lengua, la misma lengua. Entonces, toda la colonización fue hecha en nombre de Dios y en nombre del rey. Y ahí son las discordancias que muchas veces sucedieron entre la interpretación y la práctica del Evangelio y de los dictámenes reales, sobre todo en la época de los Borbones, que a partir de la Revolución Francesa de 1789 incluyen en el protagonismo de la historia, tanto de Europa como de las Indias, que es la actual América,
el liberalismo, sus ideales no cristianos, que el creer en Dios termina en un deísmo, y ese deísmo deriva en todos los ismos posteriores que fueron cada vez apartándose más del ideal cristiano, de hermandad, de confraternidad, de igualdad evangélica. Por lo tanto, podemos decir que ya en mayo de 1810, para poder comenzar a separar la historia argentina, que todavía no era la Argentina, de la de España, con el Grito de Mayo de 1810 ya tenemos una presencia eclesiástica en la figura del presbítero Manuel Alberti. Manuel Alberti precisamente había sido capellán de la Santa Casa de Ejercicios Espirituales San Ignacio de Loyola de Buenos Aires y había conocido y tratado a nuestra primera santa argentina, María Antonia de Paz y Figueroa, Mamantula, a tal punto de participación que sus padres fueron uno de los principales donantes del terreno sobre el cual se edificó la Santa Casa de Ejercicios, en la cual realizaron ejercicios la mayoría de nuestros próceres. Entonces es fundamental la participación de Manuel Alberti, no solamente como representante de la Iglesia, por ser sacerdote, que había sido encarcelado durante las invasiones inglesas y que fue defensor realmente de esa separación, del cese de las funciones del rey aquí, ¿no?, en Indias. Y bueno, es fundamental la presencia del padre Alberti porque él es el único sacerdote de los miembros de la primera Junta de Gobierno Patrio. Pero él llevaba en su enseñanza y con el ejemplo que había recibido la inserción del espíritu igualitario, evangélico, que habían promovido los padres de la Compañía de Jesús, que habían sido precisamente expulsados de América y de España en 1767, y que gracias a la labor incansable de los ejercicios espirituales que desarrolló María Antonia de San José, pudieron formarse bajo las directivas de Jesucristo, Rey y Señor de la historia, pudieron formarse los próceres o los padres de los próceres de Mayo y de los próceres de Julio. Es por eso que al declararse la independencia en 1816, es notoria la presencia del clero, tanto regular como secular, porque ellos significaban no solamente el pensamiento ilustrado de su época, sino que ellos eran los que eran de alguna manera voceros de ese pensamiento que intentaba solucionar de alguna manera esa dicotomía que trataron ellos de resolver, que es por un lado yo, el rey, y por otro lado nosotros, los pueblos. Porque ya había dicho precisamente el padre Calixto del Corro que ya es un dogma político, que la autoridad de los reyes emana originariamente de la voluntad de los pueblos. Y esto es controvertido en las largas deliberaciones del Congreso de Tucumán, que en sus 33 diputados tuvieron 21 laicos y 12, llegaron a ser 20, religiosos. 12 son los que firman el acta de la Declaración de la Independencia, escrita
en español y en quechua para mayor conocimiento de los pueblos originarios, y que a pedido de Fray Justo Santa María de Oro declara a Santa Rosa de Lima, primera santa americana, patrona de la independencia. ¿Qué más podemos decir? Están presentes como anfitrión en Tucumán, el Jardín de la República, el padre Pedro Miguel Arauz. Pedro Miguel Arauz era llamado el Pico de la Mirándola, porque él manejaba el conocimiento del trivium y del quadrivium, que era la suma de los conocimientos de ese momento. Y había sido capellán y amigo del general Manuel Belgrano, capellán en la batalla de Salta, y fue el que recibe a todos los congresales que habían recorrido un largo territorio de 30 a 40 días de viaje, y que algunos sacerdotes tuvieron viáticos. Por ejemplo, el caso del padre Francisco de Uriarte y Ledesma Valderrama, que es diputado por Santiago del Estero, que había sido capellán también de Santa María Antonia de Paz y Figueroa en la Casa de Ejercicios. Él, en un gesto de honestidad, devuelve a su regreso los restos de los viáticos que le habían sido entregados y que él no había utilizado en su largo viaje, en su travesía, en medio del polvo y de los campos, por las rutas del Camino del Rey, entre postas, entre tormentas, lluvias, fríos, vientos. Entre toda la intemperie de los caminos llegan felizmente de a uno los congresales de Tucumán. Y es muy significativa esta presencia sacerdotal, porque ellos significaban no solamente la cultura, sino el predominio del pensamiento de Jesucristo, dado en el Evangelio, que es un pensamiento de igualdad, que no es la igualdad, la libertad y la confraternidad que habían proclamado la Revolución Francesa, sino que es la igualdad nominal que tiene todo hombre por ser hijo de Dios. Así que podemos distinguir al padre Antonio Sáenz, que es el sacerdote más joven, jurisconsulto, fundador de la Universidad de Buenos Aires, que junto con otros sacerdotes porteños fueron los encargados de difundir la cultura, fundar escuelas, centros de bibliotecas y de estudio que llevaban precisamente la herencia patrimonial de la cultura y de la familia más allá del seno del hogar y más allá del seno de la política propiamente dicha. Otro de los sacerdotes fue el padre Pedro León Gallo, santiagueño, de la familia de los Gallo, que tuvieron en depósito en su familia, en la casa que fue durante tantísimos años el Museo Histórico de la provincia de Santiago del Estero, tuvieron una joya que es precisamente la copia del sudario de Turín, la copia del sudario donde fue envuelto nuestro Señor Jesucristo, y que según la tradición, porque no hay documentación escrita, fue concedida al rey de España, y el rey de España la concede a Santiago del Estero, la madre de ciudades. Por eso se conserva hoy, después de haber estado en el seno de la familia de Gallo, Díaz de la Peña, López de Velasco, Paz y Figueroa,
pasa a los padres dominicos, que son los que actualmente la atesoran y la exponen. Es fundamental en todo esto tener en cuenta la tradición mariana del pueblo argentino. Recordemos la devoción a la Virgen del Carmen, la José de San Martín, que consagra el ejército de los Andes a la Virgen del Carmen, y todos los soldados y oficiales llevaban el escapulario del Carmen. Y el general Manuel Belgrano, que reza a la Virgen de las Mercedes y vence en las batallas de Salta. Bueno, por ahora seguimos. Muchas gracias. Muy agradecido, Aldo, profesor Aldo. Bueno, muy bien. Ahora le vamos a entregar la palabra al señor Luis Roldán, para que nos cuente algo sobre su opinión. Bajo yo también. Hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola, se escucha perfectamente, profesor. Tengo que empezar. ¿Sigo yo entonces? Sí, ahora sigue usted, por favor. Perfecto. Bueno, buenas tardes a toda la audiencia. Agradecimiento especial al padre Agustín por esta invitación a participar de Zapatos del Encuentro. A toda la gente que participa también de la tertulia, los expositores. Mi intervención va a ser un poco breve, pues es un tema muy largo y muy complicado, pero voy a un poco glosar la intervención de quien me precedió, el señor Aldo. Creo que ha fijado puntos muy importantes. Yo creo que para entender un poco la importancia y las características de la presencia de la Iglesia Católica en el proceso de independencia argentina, hay que primero retrotraerse un poco. Primero, ¿cuál fue el ideal fundacional? Esto que también lo ha explicado muchos autores, pero tal vez lo que se me viene más a la memoria son los dos libros de Vicente Sierra, Se hizo América y El sentido misional de la conquista de América. La España católica, que había terminado por reconquistar el Reino de Granada en enero de 1492, ese mismo año en octubre se produce el descubrimiento. Y los reyes católicos, especialmente la reina Isabel, reciben del Papa Alejandro VI, las famosas bulas de Intercetera, que implicaban una donación con cargo. Es decir, el Papa le entregaba las tierras de América a descubrir con el cargo de proveer a la evangelización. Y la corona de los reyes católicos y la dinastía que lo siguió, que fue la dinastía de la Casa de Austria o de Habsburgo, cumplieron perfectamente con esa banda pontificia, con las luces y sombras de todas las cosas humanas, evidentemente, ¿no? Es decir, era gente que también tenía la marca del pecado original. Pero como decía un autor, el error, el mal, cuando estuvo en la conducta de las personas, nunca estuvo en las leyes. Nunca estuvo en las leyes. Y ese es el solace en el cual nacieron los pueblos americanos. La Iglesia gozó en esa época de una importante protección del Estado, esto tan rechazado hoy en día por muchos actores, sin la cual la obra de la evangelización no se podría haber llevado adelante. Esa unión del trono y del licenciario que reclamaba años después Simón Bolívar se cumplió perfectamente hasta comienzos del siglo XVIII. ¿Qué pasó? Bueno, España en primer lugar pierde una guerra civil e internacional, la guerra de sucesión española, y asumen el gobierno de España una nueva dinastía, la dinastía de los Borbones, que venían con otra idea. Es verdad que formalmente el reino de Castilla, el reino de España seguían siendo católicos, pero en lugar de concebir a la política como finalizada por un sentido misional, sobrenatural, por el contrario se le empezó a utilizar como instrumento del gobierno. Comenzó la imposición de una práctica del regalismo muy extendida. Y esto, bueno, tuvo muchos acontecimientos, pero tuvo el hecho fundamental que Donaldo lo señala, y es muy importante, porque creo que sin esto no se puede entender ni la historia argentina, ni la historia de la independencia, ni
las luces y las sombras de la presencia en la iglesia. Y es la expulsión de la Compañía de Jesús en 1967. El padre Castellani decía que junto con la derrota de Caseros habían sido las dos grandes desgracias nacionales. ¿Por qué? Porque si bien en el territorio de hoy Argentina había presencia de otras congregaciones religiosas, mercedarios, dominicos, etcétera, etcétera, la Compañía de Jesús, por su estructura, por la cantidad de sacerdotes, por las relaciones que tenían los mismos, por la impresionante hora que llevaron las misiones, podríamos decir que era la columna vertebral de la presencia de la Iglesia. A partir de esa expulsión de 1767, en gran medida, con excepciones por supuesto, pero una de las características del clero, especialmente en la Argentina, como señala el padre Castellani, fue en gran medida un clero aservilado por el poder político. Esta situación se puede ver en distintos sucesos, que bueno, no vale la pena recordar ahora, pero es muy interesante como Dios nuestro Señor sabe proveer. A pesar de la expulsión de la compañía, de la entrega de la Universidad de Córdoba, la Universidad de Trejo y Sanabria, al gobierno estatal, la universidad que se pobló de profesores y manuales enciclopedistas, esto mucho antes de la Revolución Francesa ya, ¿no? Sin embargo, Dios nuestro Señor suscitó a la Madre Antula. Y esta mujer extraordinaria llevó la prédica de los ejercicios de San Ignacio a la ciudad de Buenos Aires, y Vicente Sierra, en su obra muy importante, Historia de la Argentina, señala que prácticamente la totalidad de los hombres de la ciudad de Buenos Aires practicaron los ejercicios de San Ignacio en la Santa Casa, ubicada ahora en la Avenida Independencia. Esto es muy importante, porque esta práctica de los ejercicios de San Ignacio primero reentroncó a la clase dirigente argentina, y especialmente porteña, con la tradición de la Compañía de Jesús. Y ahí se puede ver la importancia que tuvieron en este proceso de independencia. También la Iglesia tuvo una gran importancia en la discusión de las teorías políticas. Bueno, ahí hay varias discusiones que no hay lugar acá para entrarlas, pero ciertamente el principal argumento jurídico-político de la independencia es que al haber cesado la existencia del rey de España, por haber sido capturado por Napoleón Bonaparte con la farsa de Bayona, los reinos americanos tienen derecho a elegir su propio gobierno. Y acá desde Castelli, el 25 de mayo en adelante, se invoca siempre la famosa teoría de Suárez, que se puede discutir en el plano filosófico-jurídico, pero que en realidad implicaba también una praxis española. De hecho, también en España, todos los viejos reinos y regiones españolas, después de la captura de Fernando VII y de Carlos IV, formaron sus juntas. Y este proceso no se podía haber dado sin una profunda influencia de la Iglesia. Podemos además señalar la presencia de capellanes militares. Acá Donaldo ha señalado también varios de ellos en las campañas del Alto Perú. San Martín, consagrando a la Virgen del Carmen como patrona del Ejército de los Andes, llevando el rezo del Rosario. Es decir, pensar de que este proceso de independencia se hubiera podido llevar adelante sin una presencia activa, importantísima de la Iglesia Católica, es realmente ignorar la historia. Y esto hoy en día ha sido, lamentablemente, muy criticado ya desde la historiografía liberal del siglo XIX, se ha tratado de borrar o por lo menos minimizar esta presencia de la Iglesia. Y yo creo que es muy importante resaltarla, por eso vuelvo nuevamente a felicitar al padre Agustín por esta iniciativa de volver a nuestras raíces católicas. Efectivamente, nuestra patria, si no es católica, no será, no tiene futuro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los dos. El señor Aldo, que nos contó esa base que hizo para que se desenvolviera esta charla cada vez más interesante, y lo que interesantísimo que dijo don Luis Roldán, buenísimo. La verdad que es así, ¿no? Gracias. Qué lástima que nuestra patria ahora está tan caída. A Cristo se lo ha sacado de todos lados, y por eso está la Argentina caída, no está levantada, está caída, porque Cristo no está. Y no hay vuelta que darle. Desde que se expulsaron los jesuitas, los buenos jesuitas, ¿no es cierto?, de esa época, los santos jesuitas, con la Mama Antula, entró el liberalismo, porque no hay peor origen del mal que el liberalismo, doctor, ¿no es cierto? ¿Qué le parece, no? A ver si lo ponemos a los tres.
Y a Lidia también, por favor. Ahora sí. Ah, quería leer. Bueno, sí, ¿no es cierto? Antes una pregunta que me hace acá un lector, pero como no tiene Facebook, me mandó una pregunta. Dice, pregunta, ¿por qué fueron tantos curas y frailes al Congreso de Tucumán? Creo que ya se dijo eso, ¿no? Dijo, sí, ya se ¿Eh? dijo. Bueno, ahora Lidia, a ver qué opina usted que ha leído sobre el tema también. A ver qué... Recién no, porque ya se dijo eso por Bien, lo- don Luis dijo que era ah, perfecto. día de la conquista española, veníamos de la reina, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ahora yo quería... usted, bueno, claro, hemos caído tan bajo, ¿no? Hemos caído tan bajo en nuestra patria, pero tan bajo, que, bueno, ahora voy a leer lo que dice el profesor Pizarro Igual, sobre este tema también. padre, Sí, igual, sí, ¿puedo decir algo, padre? claro, No, sí, que sí. siempre digo, quiero que nosotros, la persona igual está salvada, porque tenemos tantos y tantas gente que la gente nos va a proteger. Estoy convencida. No se escucha bien no se escucha bien, no sé qué No, pasa si escucha un ruido. digo que la Argentina se va a salvar porque tenemos tantos santuarios de Nuestra Señora, de la Virgen, y hay Claro. tanta devoción a la Virgen que la Virgen nos va a proteger. Estoy convencida yo. Perfecto, perfecto. Eso está bueno. Bueno, ahora yo quería leer, si me permite Lidia, Lo de algo que Pizarro. escribió, lo de Pizarro, que está enfermo, estamos rezando por él para que se cure pronto. Bueno, él mandó una especie también a los jóvenes, ¿no? Así una cosa, un escrito muy lindo. Dice, este 9 de julio queremos, sobre todo, o sea, mañana, rendir justo homenaje a los próceres que proclamaron nuestra independencia. Un día 9 de julio del 86, de 1816, trataremos de rememorar tan glorioso acontecimiento, pero no con la crónica histórica de aquellos sucesos, sino con una evocación y reflexión sobre las cualidades personales de los patriotas que los protagonizaron, y para poder apreciar cabalmente su calidad de verdaderos argentinos. Y eso, dice, como respuesta a la necesidad de tomar conciencia del peligro actual e inminente que corre la patria argentina hoy, eso lo agregué yo, lo de hoy, pero él lo dice, de perder definitivamente su identidad nacional y junto con esa, toda forma de independencia. La Argentina, dice, no nació por casualidad, ni apareció de la nada como hija de nadie, como bien lo dice el padre Ignacio Ezcurra. Tiene un pasado, una cultura, una raza, una religión, una lengua, y todo eso se hunde en las raíces de la historia. ¿Por qué decimos que eran verdaderos argentinos los patriotas que declararon la independencia? Dice, responder a tal cuestión implica verificar que sabían aquellos hombres y mujeres del 1816, ¿qué sabían aquellos hombres y mujeres de 1816 sobre el mundo y ellos mismos? ¿En qué creían estas personas? ¿Cuáles eran sus fidelidades y sus problemas? Es decir, conocer de qué se quisieron independizar y de qué no, qué afectos, compromisos y lealtades los ligaban a esta tierra nuestra, hace la pregunta, ¿no? Ante todo responde, tenían en claro el concepto de libertad y eran fieles al alma de la patria. Los 39 representantes de las ciudades, pueblos y localidades rurales argentinas que se reunieron en el Congreso de Tucumán sabían que, en última instancia, toda libertad tiene como finalidad alcanzar la felicidad eterna que Dios reserva a sus hijos y que lo demás se daría por añadidura. Por eso, prosigue el profesor Pizarro, nunca se les pasó por la cabeza
independizarse de su propia cultura, de sus tradiciones, de su cosmovisión trascendente del mundo y menos aún de su propia conciencia moral. Recordemos que tanto se identificaba a la argentinidad con la cristiandad que 11 de aquellos diputados eran sacerdotes, justamente porque los pueblos elegían curas por su representatividad popular. Qué importante esto, ¿no? Los 39 congresistas eran católicos, lo que les permitía doblar la rodilla ante Dios, para reconocer sus faltas y pedir perdón por sus pecados, y no doblarla ante el dinero y el poder, única religión de nuestros representantes de hoy. Y se pregunta, ¿se arrepentirían de sus pecados los políticos de hoy? Está bueno. ¿Se confesarían? ¿Se reconciliarían con Dios y con el prójimo, con el pueblo agraviado al que dicen representar? ¿No será así mientras conciban la libertad como una mera rebelión contra todo código y compromiso responsable, de modo inverso el de nuestros héroes fundadores? Estos nunca cortaron las amarras con una cosmovisión trascendente de la vida, en la que el bien, la verdad, la justicia y la belleza tienen el valor permanente e inmutable de ser los caminos hacia Dios, es decir, las cuatro vocaciones del alma humana, valores absolutos que resultan para algunos líderes actuales meros puntos de vista. ¿Ves? Hoy toda la herejía del relativismo, ¿no? Exacto. Una cuestión de gustos o una, entre comillas, opción tan, entre comillas, válida como los vicios, la corrupción, el dinero o el capricho individual que parecen confundir con la democracia. Los fundadores, continúa el profesor Pizarro, los fundadores de la argentinidad no solo quisieron asegurarle un cuerpo a nuestra patria, es decir, un territorio poblado y con un sistema político libre de toda dominación extranjera, también quisieron garantizarle un alma que la identificara. Qué hermoso, ¿no? Sí, muy lindo. Y después continúa y dice, ¿y cuál era esa alma sino la del cristianismo heredado? La de la cultura que le rezaba a Dios uno y trino en castellano, qué hermoso, ¿no? La del reconocimiento y apego al orden natural, todo lo contrario de hoy en día, ¿no? No tenemos un solo político que sea patriota. La de la fidelidad a la propia historia y a las tradiciones de la lealtad y el respeto a los compromisos asumidos. La cultura del trabajo y el sacrificio personal, la del cumplimiento voluntario de los deberes y obligaciones como fuente de todo derecho. Continúa, el orgullo por la civilización e instituciones heredadas de Grecia y de Roma y recreadas por la hispanidad en América, la del sentido del bien común cuando se ejercía la política como servicio al prójimo y no a sí mismos, una cultura basada en la familia como fundamento, no ya de toda nación organizada, sino incluso de toda realización y felicidad personal y social. Una patria de varones y mujeres educados en la fe, la esperanza y la caridad, en la justicia, la fortaleza, la prudencia y la templanza. Esta era el alma de la patria. Esta o ninguna, dice, ¿no? Esta o ninguna. Dice, de estos valores esenciales y constitutivos del alma nacional no quisieron independizarse nunca los hombres de julio de 1816. Continúa. Si alguien me quiere detener para decir, acotar algo, lo pueden hacer, ¿no? Hoy los poderosos, las élites que manipulan la economía y las finanzas, los medios, la farándula, la educación, la legislación, etc., parecen creer que se puede tener un país sin alma, pues han traicionado todas y cada una de sus notas constitutivas. Y desde luego el mandato de los representantes del Congreso de Tucumán. No es que antes, esto también es cierto, no es que antes no hubiese traidores.
no hacía mucho, en 1815, esto también es verdad, ¿no? Alvear había querido recolonizar, ¿no? Era Alvear, ¿no? Sí. Esta tierra bajo la bandera británica. ¿Está bien, profesor Luis? Sí. Y Rivadavia intentaba entregar la riqueza nacional a Londres. A ver si está conectado el profesor Luis. Sí. Ah, no, está mutado, perdón, lo tengo mutado. Está bien, es así. Es así, sí. Sigo. Si alguien quiere interrumpirlo, puede hacer, ¿sabe? Está hablando. A Londres. Sí, y se dedicaba a perseguirlo, dice, ¿no? Rivadavia. Se dedicó a perseguir al Gran San Martín y a la Iglesia Católica, o a venderse a unos pocos, entre comillas, doctores unitarios. Miraban hacia afuera con vergonzosa y confesable añoranza de patrias ajenas, desde la clandestinidad de las logias, necesaria para ellos, pues conspiraban en medio de un pueblo con alma cristiana y dignidad. Nuestro pueblo no les toleró sus actos en cuanto trascendieron, y guiados por sus caudillos, se levantó en armas contra ellos. Continúa, me queda poquito, ¿saben? Padre, está interesante las palabras. Sí. Padre, hay un fondo, como que alguien habla en el fondo. Sí, ya lo sé, pero no se puede. Está bien. Parece que, bueno, ahora tuve que mutarlos de nuevo, pero creo que Aldo, pero no importa, seguimos un poquito más. El fondo no se escucha, medio raro. Ahora no Continúa. Se escucha, ahora se cortó. Sí, ahí voy. Como decíamos, nuestro pueblo no les toleró sus actos en cuanto trascendieron y guiados por sus caudillos, los grandes caudillos de nuestra patria, ¿no? Que tanto sufrieron la persecución, sobre todo los federales, ¿no? Se levantó en armas contra ellos. Hoy parece inversa la situación en el seno del poder político. Una minoría silenciosa, fiel al ser nacional, quiere a la patria y a su gente, y la defienden como fue. ¿Cómo? Pues una mayoría se vende a los poderes tenebrosos de la cultura de la muerte, a la tiranía del pensamiento único, es decir, a la injusticia y el desprecio por la vida inocente, que ellos llaman, entre comillas, derechos y libertad, llaman ellos hoy en día, ¿no? ¿Cómo hablan? Sí. Continúo. Entonces pareciera prevalecer ese poder que quiere impedir una Argentina libre y unida, grande y soberana. Esto nos conduce a reflexionar sobre una sentencia evangélica: por sus frutos los conoceréis. Qué frutos amargos tenemos hoy en todos lados, ¿no? En efecto, dice, si el fruto de la cultura y la sabiduría de muchos héroes fundadores de la libertad, pensemos en Saavedra, el gran Saavedra, Artigas, Dorrego, Belgrano, Quiroga, etcétera, sin duda peor que la dependencia una amarga esclavitud. Esclavitud al imperio global del dinero. Hoy en día, ¿no? Se cree que la economía salva todo, y más aún a los vicios que se instalarán sin redención posible en una sociedad construida al margen de Dios y sus mandamientos. Todo lo que es ¿no es cierto?, la ideología de género, tremendamente satánica. En fin, quizá estos constructores de patrias sin alma no han caído en la cuenta de que no se puede hacer una sociedad sin Dios, sin hacerla al mismo tiempo contra los propios hombres y mujeres y niños de nuestra sociedad, quienes solo en Dios tienen derechos por naturaleza. No son nuestros, dice para terminar ahora sí, no son nuestros el rechazo a la obra de Dios, a las bienaventuranzas de su Hijo Jesucristo, como a su sacrificio redentor. No son argentinos el rechazo a la pureza de la Virgen ni a la maternidad en sí misma. La persecución de lo más sagrado tiene la intención de que nosotros no participemos de ello. Intenta alejar de nosotros al modelo mismo que es Cristo,
y con él la verdad que nos hace libres. Algún día los perseguidores de hoy sabrán que son reales y posibles. La verdad, el bien, la pureza, el pudor, la caridad, la humildad, la nobleza de espíritu. Y será cuando dejen de mirarse en el espejo de sus propios fracasos y rencores. Eso es la Argentina, ahora es un fracaso porque se salió del proyecto de Dios, ¿no? Claro. Y rencores. Mientras tanto, seguirán intentando amaestrarnos, haciéndonos como ellos, débiles, sobornables, hoy más que nunca, sin autonomía de pensamiento, masificados, para que no seamos libres ni capaces de plantarnos ante el injusto secuestro de nuestras almas y del alma nacional. Qué hermoso. Y ahora para los jóvenes le manda: para los hombres de la independencia semejante plan hubiesen resultado, para los hombres de la independencia semejantes plan hubiesen resultado la negación de la libertad misma que ellos consolidaron, cuando ellos cortaron los lazos que nos hacían dependientes de un sistema decadente. La monarquía borbónica, reyes degradados e indignos, lo hicieron justamente porque estos ponían en riesgo el cuerpo y el alma de la patria, es decir, su territorio y su cultura, al entregarse en manos de tiranos extranjeros. Napoleón, cuánto daño. Poder, ideologías afrancesadas, ¿no? También las ideologías afrancesadas, que es el despotismo ilustrado. Los anglófilos, es decir, el liberalismo masónico, tenían buen olfato nuestros pueblos criollos y sus caudillos. Sabían que defender, por eso nos independizaron, sabían qué es defender. Más tarde, en 1820, las provincias argentinas, para salvar la argentinidad, tendrían que cortar lazos con los Buenos Aires unitaria, es decir, con la oligarquía porteña, implantando este sistema federal. Recordemos, dice, la bandera nuestra y divisa, ¿de quién? De Facundo Quiroga, que decía contra los doctores, entre comillas, y políticos, entre comillas, de Buenos Aires, decía la bandera: religión o muerte, que cruelmente, sanguinariamente fue asesinado, ¿no? ¿Dónde quedó ese sentido del propio ser de los argentinos, de conservación de la propia identidad? ¿Dónde está la herencia que los valientes próceres de la independencia nos legaron? ¿Existe todavía? ¿Podrá renacer? ¿Dónde se oculta? Y ahora el profesor se dirige con esperanza a los jóvenes que sienten la Argentina verdaderamente con nobles ideales argentinos, que todavía quedan jóvenes así, ¿no? Y creo que muchos. Les confieso, dice, que yo no sería profesor si no hubiera visto en ustedes, a los jóvenes buenos, así digamos, jóvenes con ideales, el alma de mi patria. Creo que en ustedes se esconde como un río subterráneo, precisamente en sus ideales, en sus anhelos de paz y justicia, en el entusiasmo al descubrir nuestras cosas. 2 puntos, dice: historia, literatura, tradiciones y artes, música, pensamiento. En la admiración por la verdadera belleza, el anhelo de trascendencia y de Dios, en la intuición del orden natural de la creación y la emoción ante su esplendor, en la búsqueda de la verdad, el amor a la vida, el sentido de la amistad y el orgullo ante los triunfos y aciertos de nuestros grandes hombres y mujeres, o los proyectos nobles y generosos de nuestros genios. Y ahora sí, para terminar, en todas estas actitudes ustedes me han enseñado a mí, se dirige a los jóvenes, por eso veo yo el futuro de la patria que hoy sufre esta tremenda desgracia, ¿no? En la juventud verdaderamente argentina. Nosotros, dice, hemos recibido la antorcha de la cristiandad en América de manos de nuestros mayores. 2 puntos, los héroes de la independencia y sus sucesores. Y si ustedes no se dejan robar el alma de la patria, la luz de esa antorcha en sus manos será un faro para sus hijos y para las futuras generaciones. Entonces, un día no muy lejano, podamos refundar la República
en su verdadera esencia y proclamar la segunda independencia que nos merecemos, signada por los mismos principios que la primera, y así reencontrarnos con nuestro destino, Dios lo permita. Ahí terminó entonces el profesor Pizarro. Muy bueno, ¿no? Muchas gracias. Sí, muy lindo. Muy bien. Ahora lo pongo al profesor Luis. Los tuve que mutear porque si no habían ruidos. Ahora sí. Sí, padre, muy bueno lo del profesor Pizarro, realmente una síntesis muy, muy buena. Muy iluminada, ¿no? Muy iluminada. Hola, Una hola. pregunta que le... Sí, hola, sí, se escucha perfectamente. ¿Quiere agregar algo también? ¿Alguno de ustedes? Profesor Aldo, ¿quiere agregar algo? Bueno, de que es una obra fundamental esta, para volver a los valores que nos fundaron y que están tan olvidados en el día de hoy, Claro. como son la pureza de la lengua, Sí, la familia, la filiación, el sentido de autoridad. Comenzaron minando las autoridades, hablar mal del padre, hablar mal del presidente, hablar mal del intendente, hablar mal del gobernador, aunque a veces se lo merezcan, hablar mal de los que representan la autoridad, porque todo eso nos lleva a la anarquía, a cortar, a cercenar, al estilo de la guillotina de francesa, a cercenar lo que más nos ha fundado, lo que nos ha instituido y que nos ha proyectado en el tiempo y en el espacio. No estamos en el presente ahí, aleteando apenas sin proyección, sin futuro, sin esperanza, sin fe. Gracias. profesor. Bueno, a ver, acá una pregunta. Yo, no sé, algún amigo me dijo acá sobre algunos de los, algunos eran un poco liberales, ¿no? Pero así todo, bueno, era un ejemplo comparado con lo que tenemos ahora, ¿no? ¿No es cierto, Luis? También. Sí, tal cual. Como diría un amigo mío, qué bueno que eran los malos. Ah, Claro, bueno, eso. Qué bueno que era lo malo, ¿no? porque todos Sí, sí, tiraban sí. para el mismo lado en ese momento, ¿no? Claro, exacto. Mal que mal. Acá Sí, no sí. sé, un amigo mío que algo sabe, pero no, me dijo que, por ejemplo, José Ignacio Tames era canónigo de la Catedral de Salta. Perdón, y Sí. otro, sí, ya lo dijo el señor también, Castro Paz. Sí, sí. Castro. Sí, sí. No, me dijo por acá que alguno que otro, a ver, sí. Bueno, ahora no lo tengo, pero uno de ellos introdujo, creo que, ¿cuál era? No sé si, no era, no quiero decirme una vez que me equivoque, si Barros, Castro Barros, tradujo a Rousseau y lo introdujo en la Universidad de Córdoba. ¿Puede ser, Luis? ¿O usted? No tengo esa referencia. Yo la referencia que tengo, que la saqué del libro de Vicente Sierra, La historia de la Argentina, es Sí. la traducción al castellano del control provincial la hace Mariano Moreno y la Ah, publica en capítulos en la Gaceta de Buenos Aires, pero con una nota curiosa. Cuando llega al capítulo del contrato social de la Constitución Civil del Clero, Moreno lo suprime con una nota que dice: esto no lo ponemos porque aquí era autor de Lira. O sea que era liberal, pero ah, algo le quedaba. De la traducción en Córdoba no tengo noticia, padre. no, Pero entonces no se sabe, entonces, bueno. de Sí, todas, diga, todas Lidia. maneras, como educa. A usted no se le escucha bien, Lidia, a ver, no sé qué pasa. Yo digo que uno como educador tiene que hacer conocer para poder criticar. Si no conoces lo que piensa Rousseau, ¿cómo lo vas a criticar? A eso voy, Claro, sí, está ¿no? bien, claro. Ahora de ahí, uno tiene que mostrar las contrariedades y Claro, no, afianzar la verdad. Hay que pero el ver problema cómo fue. yo creo que el problema son dos. Primero,
la finalidad de Moreno no era conocerlo para discutirlo, sino era difundirlo. Ah, sí. Por eso lo hacen el De diario. Moreno sí, de Moreno sí. Por eso lo hacen el diario, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero Además lo con la publica. finalidad de que tal vez la parte más anticatólica del libro la suprime. Claro. Sí, sí, está bien. Está bueno. Yo veo, como dije al principio, que hablando de los deberes del sacerdote, los munus, el deber, como dice el derecho canónico, de enseñar, cuando no se enseña la verdad, estaba escuchando también ahí a Manuel Prada, ¿no? Cuando no se enseña la verdad, los sacerdotes no predicamos la verdad, aunque sea del infierno, que dicen que aterroriza y nada más equivocado, porque es un mensaje puramente de esperanza el Apocalipsis, por ejemplo, que no se predica o no se habla del infierno. Entonces, todas las sectas se llevan a los católicos, porque las sectas sí hablan del infierno, sí hablan del Apocalipsis, y los curas no. Entonces, y por eso tenemos lo que ha hecho el modernismo, el progresismo, ¿no? El Tremendo. progresismo, padre. El progresismo es nefasto. Y un poco lo que dije al principio, ¿no? Que la patria, hay buenos sacerdotes siempre, pero me refiero, y ojalá que yo también sea, con la gracia de Dios, pero que la patria es así por eso, ¿no? Porque hay un clero bueno, que ha renunciado ya a muchas cosas, y muchos sacerdotes no predican a Cristo, se predican a sí mismos, ¿no? Y por eso que Pero también hay muchos sacerdotes que trabajan fielmente, no, por eso ¿no? dije, sí, 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 sí. por eso, pero hay que seguir y hay La que iglesia no influenciar, morirá jamás. La iglesia no claro, morirá jamás. eso Es seguro, promesa de claro. Jesucristo. Pero tenemos que también, claro que sí, gracias a Dios, pero vio que la herejía se ha metido por todos lados, ahí en Alemania, etcétera. Bueno, lo que quería decir entonces es que tenemos que pedir por nuestra patria nuevamente, con la esperanza, Sí. como decía usted Lidia, para que volvamos a la Virgen, a través de la Virgen lleguemos a Cristo, el único Dios verdadero, y que a través de que Cristo reine, todo va a mejorar. Pero mientras tanto, las consecuencias las estamos viendo, son nefastas, ¿no? La Tal patria cual. totalmente postrada, totalmente inclusive hasta antinatural. Las buenas cosas que quedan son el fútbol, pero Patético. y otras, no, hay muchas cosas más, pero bueno. Pero Bueno, muchas gracias que nos argentinos, acompañaron. los Muy buenos bueno. argentinos como Luis, como Aldo, muchas gracias Donald, perdón que voy a demutearlo de nuevo. Muchas gracias Aldo por su sabiduría, muchas gracias Luis también por su sabiduría y sus aciertos que nos dijo hoy. Bueno, no sé si quieren agregar algo más. Padre, muchísimas gracias. Lo animo a continuar con estos zapatos del encuentro que creo que permiten hacer bien a mucha gente. Le mando Bueno, un gran saludo a todos y me Muchas tengo que ir. gracias. Están reclamando los nietos. Muchas Bueno, ahora gracias. vamos a hacer una oración nada más, por favor. Sí, padre. Les agradezco mucho a Donaldo y a Luis, amigos. Gracias a ustedes. Bueno, y a la Mama Antula, la primera santa argentina, Sí, mujer argentina, sí, que gran no, santa, gran santa. que no es empoderada, sino que es una santa, que es mucho más. Bueno, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, hermanos, permanezca para siempre. Amén. Amén. No Amén. se pierdan el cierre, que vamos a poner la foto de los congresistas, sacerdotes, y de Muchas una gracias. hermosa... Agradezco a mi amigo Marcelo Greco, que siempre me compagina eso, los cierres, la entrada, y también a Emiliano Ríos, que siempre me hace unos estupendos afiches, flyer, que ojalá que nuestras charlas correspondan a tanta belleza del flyer que hace Emiliano Ríos. Bueno, ahí lo ponemos entonces en cierre. Le agradezco nuevamente. Cristo Jesús, en ti la patria espera.
buscando con intenso ardor. Guíala tú, bendice su bandera, dando a su faz magnífico esplendor. Salve divino, foco de amor, salva al pueblo argentino, escucha su clamor. Salva al pueblo argentino, Sagrado Corazón. Cristo Jesús, altar donde se ofrece todo el amor que el mundo tiene a Dios. Haz que el amor nos una en esta vida para formar un solo corazón. Salve divino, foco de amor, salva al pueblo argentino, escucha su clamor. Salva al pueblo argentino, Sagrado Corazón. ¡Viva la Virgen! ¡Viva el Sagrado Corazón! ¡Viva la patria!